Uno de los temas que se habla mucho acá en nuestro país es la ONU. Eh, que la ONU está metida fuertemente, bueno, ya vino un diputado de izquierda a nuestro programa y lo corroboró, en la nueva constitución, que ellos manejan fuertemente las decisiones de lo que está escrito ahí con una agenda 2030 que quieren para Chile y estamos haciendo un poco el experimento de ellos acá. Tú que lo ves desde afuera, ¿qué nos puedes decir referente a la ONU y si tú lo has podido percibir también en base en nuestro país con esta nueva constitución? Mira, si el poder absoluto corrompe absolutamente, imagínate un gobierno absoluto mundial que no ha hecho absolutamente nada por acabar con la pobreza porque viven de ella. O sea, la ONU es el mayor ejemplo de cómo los gobiernos no pueden terminar ni con la malaria ni con la pobreza. Vienen arrastrando agendas desde el año 2000 donde prometieron acabar con la pobreza, entonces como no hay manera ponen la agenda del 2015, como no lo cumple para el 2015, lo empujan para el 2030 y así van a seguir porque viven del cuento. El día que realmente haya prosperidad, que haya igualdad ante la ley, se quedan sin comer todos esos funcionarios. Y no solo ha pasado en Chile con la Constitución, pasa con la CICIG en Guatemala, donde instrumentalizaron la persecución de la justicia, pero solo para los enemigos de la ONU, claro, solo para los enemigos de Iván Velázquez, gran amigo de Gustavo Petro, por cierto. Entonces, no me extraña que la ONU esté detrás, porque al final toda agenda socialista y progresista multiplica la pobreza, que es lo que le interesa a la ONU para seguir vigente. Si no, no me explico cómo este organismo internacional que debería de estar consciente y lo está de lo que está pasando en el mundo y te mete a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. Sí. O sea, es como que son tan burdos y tan cínicos que escupen en la cara de las víctimas diciendo vamos a meter aquí a los gobiernos más corruptos. Entonces no me extraña que esto pase. Ahora, lo mismo con la Agenda 2030, ¿no? Si está esta amenaza de que todos los homosexuales marxistas se van a comer a los bebés y va a dejar de haber familias, ¿qué está haciendo la oposición para revertir eso? Y decir, no señores, al igual que con los indígenas, ustedes quieren tener autonomía sobre su vida, perfecto, pero sin subsidios del Estado. Si aquí cada cual puede vivir la vida que le dé la gana siempre y cuando se la financien ustedes, que es lo que no terminamos de entender. Hay como una obsesión tanto de la derecha como de la izquierda de llegar al Estado a gestionar plata ajena para decirle al resto de la gente cómo vivir su vida.